Comenzamos, chicos, con la clase 7, en la que vamos a ver distintas prestaciones o capas que podemos agregar a nuestro modelo. Puede ser cropping 1D, puede ser cropping 2D, puede ser cropping 3D, up samplings 1D hasta 3D y 0 padding 1D. Eso lo vamos a ver durante esta clase. Así que vamos a ver qué este tipo de características o capas podemos agregar a nuestro modelo. Para ello empezaremos con la primera, en la que vamos a ver cropping. Cropping, acordaros una de ellas. Y para ello, como siempre, empezamos con la teoría primero, ¿no? A ver ese tipo de características a nivel teórico y luego ya profundizaremos con un ejemplo, un ejercicio, ¿no? Acordaros que la capa cropping de Keras pues es una capa que puede recortar la secuencia de entrada, ya sea al principio o al final, o en ambos, según las dimensiones de recorte que se especifiquen. Así que acordaros que cropping uno de su utilidad recorta secuencias al principio, acordaros de entrada al principio o al final. Bien, esta capa pues, puede ser útil para muchas aplicaciones. Por ejemplo, cuando estamos procesando secuencias de audio, pues puede que nos interese, ¿no? Por una parte, recortar las primeras o últimas segundas, ¿no? De cada secuencia para eliminar el ruido que a menudo se encuentra en estos segmentos, por lo cual es importante, ¿no? Bien, vamos a ver, acordaros que en el caso nuestro, la estructura cropping lo que va a tomar es la secuencia de longitud 10, por ejemplo, ¿no? En el caso nuestro vamos a ver una instrucción que podemos, bueno, luego lo explicaremos en el código, pero tener en cuenta que eso es lo que hace, ¿no? Entre otras cosas. Sobre todo para el audio, vamos a poner aquí que, bueno, especialmente para secuencias de audio. Bien. Así que no me extiendo más en la teoría, vamos a empezar a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un supuesto. Así que vamos a código y vamos a trabajar con ello. Supongamos, por ejemplo, que estamos trabajando en una serie de series temporales de valores de acciones en un periódico de 10 días y queremos recortar los primeros y últimos días, ya que pues pueden contener ruido y son menos relevantes para nuestras predicciones. Así que vamos a ver cómo lo hacemos esto. Lo primero, como es habitual, vamos a trabajar con, vamos a ir importando from, bien, from TensorFlow, TensorFlow, aquí está, le colocamos punto Keras, punto models, import secuencial
Por otra, acordaros, bueno, for no from, de nuevo lo mismo. Bien. Aquí ya le ponemos otro from, TensorFlow, punto, keras, punto, layers. Import, acordaros que en este caso cropping 1, vamos a trabajar con cropping 1, luego veremos el cropping 2, si nos da tiempo también, y dense, ¿no? Por lo cual tenemos ya las importaciones. Ahora lo que vamos a hacer es simular algunos datos de series temporales, así que para ello vamos a importar, como ya sabéis, NumPy, que nos va a hacer falta, NumPy as np para procesar, para preparar esos datos. Así que le ponemos data, le ponemos igual a np.random, como siempre, random punto random y le vamos a colocar aquí 1000, por ejemplo, ¿no? Coma y 10. Vamos a mostrar, acordaros, con este tipo de características, vamos a preparar nosotros ni más ni menos que 1000 muestras, 10 días de valores de acciones. Y luego la siguiente, vamos a ver que vamos a trabajar con labels, a crear las etiquetas, labels igual a np.mean, min, y luego data, coma, axis, igual a 1. Si es mayor a 0,5, 0.5. Punto. Hasta ahí. Int. Tener en cuenta que aquí tenemos las etiquetas. Son 1 si el promedio de 1D días es mayor a 0,5 o 0 en caso contrario. Seguimos ahora con model, así que vamos a crear ya el modelo. Model igual a secuencial, ¿no? Y empezamos ya a ir implementando el modelo. Y en este caso, pues vamos a poner ADD, cross ID 1. Le ponemos aquí ya cross. Cropping. Ahí está, la variable 1.1. Como 1, eso sí. Y luego le vamos a preparar aquí como input sharp 10,1. Luego ya explicaremos, acordaos que luego explicaremos en profundidad las propiedades. Ahora de momento necesitamos aquí, vamos a ver porque aquí, vale, apertura y cierre, apertura y cierre. Sí quedaría 1. 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Vale, está bien, perfecto. Pues ahora vamos a poner ahora model
le vamos a agregar más componentes o más capas. Dense. Le colocamos aquí uno, coma. Activation. Relu. Voy a poner Sigmoid. Y seguimos metiendo capas. Model punto. Compiler. Vamos a compilarle. Compilamos el modelo, Optimizer. Va a ser igual a DAM. Después tener en cuenta que tenemos que poner los, muy repetitivo esto. Binary. Crossen. Tropic. Y ya como último parámetro la metrics, ¿no? Metrics igual a acuerdo de Sakurasi, ¿no? Y esto, por supuesto, tenemos que colocar los corchetes porque si no nos puede dar problemillas. Así que aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Con esto ya tendríamos ya la compilación del modelo y ahora pues nos queda poco ya, compilación del modelo. Ahora ya preparamos los datos, en este caso reconfiguramos ahora los datos para que sean adecuados para el modelo, así que para ello tenemos que poner data, vamos a adecuarlos, data, y ahora preparamos. Luego explicaremos en conciencia todo esto, pero ahora tenemos por ejemplo 2 puntos, coma, le ponemos los 2 puntos, coma, np, punto, next bytes, new, bytes, aquí está, axis, vale. Y ahora ya entramos el modelo. Metemos los datos ya de la reconfiguración, labels, las etiquetas y las épocas que vamos a trabajar. Epoch. Y le ponemos 10. Ahora lo único, vamos a explicarlo antes de ejecutarlo. Si empezamos ahora repasando todo, vamos a empezar desde el principio. Bueno, aparte, como es habitual, que tenemos las importaciones correspondientes, acordaros a las librerías que vamos a trabajar y los componentes que necesitamos la librería Keras, ¿no? Así que vamos a importar todo tipo de características de NumPy, las redes neuronales, etcétera, ¿no? Por otra parte, lo que vamos a hacer ya después de NumPy, lo que hacemos es generar los datos. Bueno, generamos los datos simulados. A continuación generamos algunos datos simulados para usar en este caso nuestro modelo, ¿no? Que necesitamos nosotros, ¿no? Y hay que acordarlo, lo tenemos preparado. Simulamos los datos. Nuestros datos constan, como ya hemos dicho, de 1000 secuencias. 1000 secuencias, cada una de las cuales representan 10 días de valores de acciones. También generamos etiquetas, como estáis viendo aquí. Y esas etiquetas
van a referenciar a los datos que estamos generando, ¿no? Que nos van a indicar el promedio de los 10 días de valores de acciones de mayor, que sean mayores a 0,5, fijaros. Bien. Después de esto, lo que hacemos que es definir el modelo, ¿no? Eso ya estamos acostumbrados a ello. Definimos el modelo. Vamos aquí y le agregamos las capas, ¿no? Bien. Definimos el modelo de red neuronal. Primero que hacemos, creamos el modelo secuencial, que es un tipo de modelo, ¿no? Que se compone por capas lineales. A continuación, agregamos la capa cropping 1D, ¿no? ¿Qué hace esta capa, chicos? Recorta la secuencia de entrada eliminando los valores primeros y último día, del primer y último día. Y finalmente, ¿qué hace? Agregamos la capa dense que realiza la predicción. Con lo cual tenemos aquí ya preparado ese tipo de características. Bien, pues ahora ya que tenemos el modelo y las capas respectivas, ¿qué hacemos? Compilamos el modelo, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenemos compilado. Definimos la estructura del modelo, lo compilamos, especificamos el optimizador de función de pérdida, que es Adam, el optimizador de función de pérdida, y las métricas que queremos usar durante el entrenamiento. Adam, loss y metrics. Metrics accuracy. Como métrica. Bien. Preparamos los datos. Muy importante. Lo que comentábamos antes. Aquí data. Antes de poder entrenar el modelo, en nuestros datos necesitamos remodelarlos para que coincidan con la toma de entrada que espera nuestro modelo. Por lo tanto, aquí lo que hacemos es crear ese tipo de estructura y luego después ya entrenamos el modelo. En este caso, le tenemos que agregar al modelo utilizando los datos específicos organizados y estructurados, ¿no? Y luego directamente las etiquetas que corresponden a los correspondientes valores y luego también las épocas, que vamos a hacer 10 épocas. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Este código lo que va a generar es un conjunto de datos que, de serie de tiempo. Constituye un modelo simple de red neuronal, ¿no? Como hasta ahora estamos viendo, que recorta los primeros y últimos puntos de cada serie de tiempo y luego entrena el modelo de los datos generados. Aquí tenemos, chicos, como veis, el resultado. Vamos a ir viendo, bueno, aquí tenemos el código, como es habitual. Acordaos que importamos las librerías, luego aleatoriamente colocamos random. Acordaos de colocarlo con 2 paréntesis para que ejecute bien, si no nos da error. Luego tenemos el min para realmente cogernos las etiquetas correspondientes de cada uno de los valores que vamos a recibir. Bueno, y luego ya agregamos la dimensión adicional, una dimensión adicional a las etiquetas aquí. Específicamente lo que hacemos es agregar una dimensión opcional. Y luego ya después que hacemos, creamos el modelo, agregamos las capas, como veis aquí, y luego ya pues nada, luego le ajustamos directamente los datos para que, bueno, se puedan ya poder entrenar y ver el rendimiento de entrenamiento. Así que vamos a ver el resultado y vamos a analizarlo. Vale, ya tenemos aquí el rendimiento, vamos a ver ahora el resultado, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto que vamos viendo aquí? Vamos a ver las épocas específicas que tenemos. El resultado, pues son los registros, ¿no? Del proceso de entrenamiento del modelo a lo largo de 10 épocas que estamos viendo, ¿no? Para cada época se muestra la pérdida, loss y también, como ya sabéis, la precisión, accuracy. Bueno, vamos a verlo, qué significa cada cosa. Como ya sabéis, epoch cada época representa una pasada completa a través de todo el conjunto de datos de entrenamiento. En este caso,
el entrenamiento del modelo durante la época. Acordaros que también pues la loss es la precisión y en ese caso la pérdida, mejor dicho. La pérdida, ese valor representa cuán bien el modelo está funcionando, ¿no? Si efectivamente funciona correctamente o no. Y la cantidad del modelo intenta minimizar, ¿no? Durante el entrenamiento, por lo que el valor más bajo, tener en cuenta que será que las prestaciones son mejores. Aquí podemos ver cómo la pérdida disminuye en cada época. Si os fijáis aquí, va disminuyendo. 7, 7, 6, 6, 6, 8, 6, 7. Seguimos aquí, ¿no? Y va disminuyendo. Si os fijáis aquí. Lo que indica que el modelo está aprendiendo perfectamente. Por otra parte, tenemos accuracy, ¿no? La precisión. Este valor que representa el porcentaje, ¿no? De predicción correcta, ¿no? Realizadas por el modelo en conjunto de entrenamiento. El valor 1.0 indica que el modelo hizo todas las predicciones correctamente, mientras que, como ya sabéis, el 0.0 indica que el modelo pues lo ha hecho ninguna predicción correcta. Aquí podemos ver cómo la precisión aumenta en cada época, lo que indica que el modelo está mejorando en la realización de la predicción correcta. Fijaros aquí cómo lo tenemos, ¿no? Aquí va aumentando 4, bueno, aquí bajó un poquito en la segunda época, pero luego va subiendo progresivamente, si os fijáis aquí. 5, 540, 540, 5, 416, 5, 8, 14, 5, 9, ¿no? Y hasta 6, fijaros aquí. Con lo cual estamos nosotros haciendo ese tipo de rendimiento. Bien, visto esto, para el caso que estamos viendo específico, después de 10 épocas de modelo, tiene una pérdida de aproximadamente 0, la pérdida tenemos unos 0,7, ¿no? Aproximadamente en la primera época. Luego hemos hecho otra época más, que son 676, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Bien, esta pérdida y una precisión aproximada, si os fijáis aquí, de 6,95, y la primera época 6,37, 6,700. Bien, este tipo de, esto quiere decir que es aproximadamente, si os fijáis aquí, un 60% de aprendizaje tiene, de precisión. Esto significa, ¿no?, que el modelo, después de entrenamiento, es capaz de predecir correctamente la clasificación de las secuencias en un 60% aproximadamente, o 61% si redondeamos, ¿no? Con lo cual, en este caso, según los datos de entrenamiento. Bien, ahora vamos a ver otra característica, que en nuestro caso sería cropping 2D y 3D. Vamos a ver cropping. Así que vamos a nuestra pizarrita y vamos a empezar a ver cropping 2D. Como es habitual, esta capa pues, puede ser usada para recortar también, ¿no? Como la anterior, porción de imágenes de entrada. Y utilizar en este caso cuando queremos eliminar ciertas partes de las imágenes que no son relevantes o útiles para los problemas de aprendizaje automático que intentamos resolver. Es lo mismo, ¿no? Recortar. Podríamos decir que nosotros podemos decir que sirve para recortar como la anterior. Pero acordaros que... Pero ¿qué ocurre? Anteriormente recortábamos valores. Pero aquí son imágenes, recortar imágenes. 2D, ¿no? Suena, imágenes, Por lo cual es lo que hace. Es útil cuando queremos eliminar, como hemos dicho, ciertas partes de las imágenes, ¿no?, que no son relevantes o útiles para el problema de aprendizaje automático que estamos intentando resolver. El término técnico cropping 2D, ¿qué quiere decir? Que es una capa de recorte para datos de entrada de 2D.
es decir, imágenes, ni más ni menos. Esta capa puede ser muy útil para eliminar partes no deseadas de las imágenes de entrada. La capa Cropping 2D pues puede recortar a lo largo de una dimensión espacial. Acordaros, aquí sí es importante, podemos decir que puede recortar a lo largo de una dimensión espacial. Bien, ancho, como es habitual, y alto. Espacial, que es ancho y alto. Y requiere que se especifiquen los argumentos que definen la cantidad de recorte de las dimensiones del alto y del ancho correspondiente. Ahora veremos directamente pues más. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un supuesto práctico. Así que vamos a nuestra idea y vamos a empezar a trabajar. Bien, por tanto vamos a trabajar con Matplotlib, acordaros, y la biblioteca TensorFlow, como siempre, ¿no? Para visualizar las imágenes no van a hacer falta. Y luego también utilizaremos Keras y su capa, por supuesto, ¿no? Cropping 2 para poder utilizar este tipo de imágenes y poderlas recortar. Usaremos un conjunto de datos, CIFAR 10, en este conjunto de 60.000 imágenes de color de 32 por 32, divididas por 10 clases. Primero vamos a cargar y visualizar las imágenes de este conjunto de datos y después con la capa Cropping 2D de esta imagen y visualizaremos sus resultados. Así que vamos a empezar. El ejercicio no es muy extenso como los que habitualmente hacemos. Bueno, algunos hemos hecho extenso en la anterior clase, así que vamos a empezar. Eliminamos si queréis esto y empezamos. Import Matplotlib. Ponemos .pip loop y le ponemos as plt, como siempre. Le vamos a colocar aquí otro import con un pi, como siempre, as np. Le colocamos también otro import que va a ser TensorFlow, HTF. También vamos a poner from TensorFlow, TensorFlow.keras.layers experimental import
preprocessing. Está perfecto, que no nos equivoquemos. Preprocessing. Y ahora nos queda el otro que vamos a importar, que sería from TensorFlow, TensorFlow.keras.dataset import. Y vamos a importar, acordaros, cifrar 2, cifrar 10, que me equivoco, no 2. Lo de los que aquí están las imágenes. Aquí es donde vamos a importar las imágenes específicas que nos van a venir de ese tipo de datos internos que tiene este tipo de librería, ¿no? Entre ellos. Y vamos a poder ver las imágenes. Bien, cargamos el conjunto de cifar 10, vamos a cargarle, así que vamos a prepararle. Para ello vamos a train image train -labels. Ya tenemos las dos. Ahora vamos a preparar ya las etiquetas y las imágenes y luego ya, por otra parte, cargamos test-image, por otra parte test-labels, y ahora va a ser igual todo esto. Acuérdense, las variables que van a almacenar la información las tenemos aquí para el proceso y cargamos directamente, acordaros, cifar 10.load -data. Y con esto tener en cuenta que ya vamos a cargar y almacenamos este tipo de información dentro de las etiquetas respectivas y las variables que de imágenes y de etiquetas. Bien, con esto ya tendríamos preparado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora ya seleccionar una imagen. Así que ponemos image, va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? A train-image. Y tener en cuenta que aquí tenemos un array. Aquí en train image vamos a cargar todas las imágenes que tengan este tipo de almacenamiento de imágenes, con lo cual tenemos un array. Vamos a poner la imagen 0, por ejemplo, ¿no? Y cargamos la imagen 0, a ver cuál es. Vamos a visualizar en este caso la imagen, así que vamos a empezar ya con Matplotlib. plt va a ser igual a .figure y aquí vamos a poner fig size, ahí va. Y le vamos a poner 3.3. Por otra parte, plt punto ims imshow, ahí está, image, perfecto. plt, que va a ser title, vamos a poner title y le colocamos original image. Con esto tendríamos preparado. Y luego ya después plt, ¿no? Punto axis, los ejes, porque son a tener en cuenta que al ser de 2 dimensiones tiene de ejes, ¿no? Con lo cual tenemos que poner off. Y ahora explicamos todo. No os preocupéis que ahora lo explicamos. plt show, y con esto ya mostramos la correspondiente imagen. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tener en cuenta que es la imagen original, pero ahora tenemos que trabajar con esa imagen para hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Recortar esa imagen. Así que vamos a definir la capa de recorte. Crop.layer va a ser igual a preprocessing punto
center, crop, y le vamos a colocar aquí el recorte. El height puede ser, bueno, no va a ser igual a 1, va a ser igual a 10. Y luego le vamos a colocar el width de recorte, que va a ser, bueno, vamos a poner 20. Con lo cual estamos recortando ya la imagen. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la capa de recorte de nuestra imagen. Así que vamos a aplicar la capa de recorte. Para ello, vamos a poner cropped image va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? A crop layer. Perfecto. Y ahora, ¿qué tenemos que poner? Image. Y entre corchetes tf.new ASICS. New ASICS. Y ya le ponemos coma y le ponemos los puntos suspensivos. 2, 3 puntos suspensivos para decirle que recorte, que aplique directamente la capa de recorte en la imagen. Y después de esto, lo único que tenemos que hacer ya es poder visualizar la imagen para ver el contraste entre la original y la que hemos recortado nosotros. Así que plt. Figure, y aquí le ponemos fix size y le colocamos aquí lo mismo, ¿no? Como tenemos aquí. De hecho, por ejemplo, sería lo mismo, con lo cual incluso para ir más rápido en el vídeo, voy a colocar esto aquí, lo meto aquí directamente, el 3.3 sería el mismo, InShow en este caso sería, aquí sí tenemos que cambiarle porque esta es la imagen original y queremos la recortada, así que np punto, y tenemos que poner la propiedad. Aquí esta es la que yo quiero, squeeze, y ahora le colocamos cropped image. Ahí está. Y con esto ya tendríamos preparado. Ahora lo único, poner que la imagen recortada, imagen original, cropped, cortada, ¿no? Cropped image. Y con esto ya la cortamos. El off se queda como está y el show también. Y ya tenemos preparada la estructura. Es que acordaros, se carga el conjunto de datos, cifra 10 que hemos visto anteriormente, ¿no? Y luego lo que hacemos es seleccionar una imagen. Se muestra y luego se define, ¿no? La capa de recorte para recortar la imagen en el tamaño 20 por 20. Bueno, en este caso el height es 10 por... Bueno, vamos a ver, en vez de 20 vamos a ponerle 10. Si podíamos le ponerlo 20 por 20, pero bueno, nos queda bien así. Y luego después de esto, ¿qué hacemos? Pues el tamaño original de 32 por 32 píxeles, que es la imagen, se va a aplicar la capa de imagen seleccionada y muestra el resultado. Con lo cual vamos a ver los resultados de la original y de la que se ha recortado. En este caso estamos, acordaros, usando Cropped C-Center Cropped, que es una variante de Cropped 2ID, que recorta en este caso alrededor del centro de la imagen. Si quisiéramos recortar diferentes cantidades en diferentes lados de la imagen, podríamos trabajar usando Cropping 2D, si queremos. Pero bueno, estamos trabajando con Cropped, en este caso, ID, ¿no? Bien, Cropped Center. O poner Cropped ID, también podemos trabajar. Así que vamos a verla aquí
Y ahora vamos a verlo directamente también con Cropped 2D. Así que guardamos, vamos a ver el resultado. Ya está haciendo el rendimiento correspondiente y ahora saldrá la imagen. Fijaros aquí cómo, efectivamente, fijaros aquí el recorte. Fijaros cómo vamos recortando. Original. Y aquí tenemos la imagen original. Si nosotros ahora cogemos y la quitamos, sería el original. ¿Y cómo se recorta? Fijaros cómo se ha recortado, ¿no? De hecho, por ejemplo, podemos hacerlo de nuevo y fijaros cómo cuando entramos amplía o aumenta, recorta o no recorta para ver la original. De hecho, por ejemplo, fijaros que en el caso nuestro, está el original y si entramos, se ve el recorte específico. Originales sería esta, acordaros. Y ahora se ve el recorte, ¿ves? Vale. Pues ahora ya tendríamos esto. En el caso nuestro, vamos a ver que nosotros vamos a modificar un poquito para ver este tipo de imagen o una imagen determinada. En vez de ponerla, vamos a ponerla 2, por ejemplo, para que sea diferente la imagen. Y en el caso nuestro, pues nada, lo único, seguiríamos igual. Ten en cuenta que nosotros seguiríamos cargando la imagen, creando la figura, acordaros, Fure 6, 3x3, Show Image seguiría igual, Origin Image también, Original Image, luego tenemos el Axis igual y todo igual. ¿Qué cambia? Pues fijaros aquí, en este caso en Chrome Layer, es donde yo tengo que poner aquí, cambiar el formato. Aquí yo tengo que cambiar el formato. ¿Cómo sería? Pues fijaros, aquí tengo que poner cropping. Cropping 2D. Y ahora le meteríamos aquí ya los parámetros. Cropping va a ser igual a, ¿cómo queremos recortarlo? El ancho y el alto, acordaros. Sería el 5x5. El width y el height. El height primero sería, que sería 5,5. Y luego por otra parte tenemos el width, que sería el siguiente. Y pondríamos el width. Y sería 10x10. 10,10 de ancho alto. Con lo cual aquí tendríamos preparado, claro, evidentemente tenemos que colocar aquí otro más y esto. Con esto ya cropping, tener en cuenta que tendríamos preparado ya todo. Incluso aquí, si le ponemos otro paréntesis, pues mejor. Con cropping, cropping 2D, pues ya tendríamos definido todo. Incluso acordaros que en el caso nuestro tenemos que importar cropping también, porque nos está dando un problema ahí. Así que aquí tenemos que cambiarles importaciones. En el caso nuestro, pues bueno, podemos trabajar, bueno, algunas, en el caso que estamos trabajando, vamos a quitar estas dos. Cifra 10, no, vamos a dejarlo el dataset porque este sí, pero este sí vamos a cambiarlo. Y sería tensor flow.keras layers y ahora le ponemos el import y le ponemos que queremos cropping, ¿no? Cropping 2D. Ahora sí. Y ahora ya no nos da problemas. Ahora ya interpreta que cropping ya está perfecto. ¿Y luego qué sería? Pues después de esto seguiríamos analizando el código y en el caso nuestro pues habría que modificar
aplicar en este caso el recorte, tendríamos que cambiar el recorte. Esto no valdría. Así que cropper imagen va a ser igual a crop layers layer va a ser igual a np.expand y luego _div expanding, y ahora ponemos image, la imagen original, le ponemos axis igual a 0. Y con esto tendríamos preparado todo. ¿Qué sería? El resto se queda aquí como está. Y ya tendríamos preparado todo. Ahora ya guardamos los datos, los cambios, y ya podríamos ejecutarlo. Y fijaros, aquí tengamos la imagen. Y fijaros, aumenta o disminuye dependiendo de si entras o no. El recorte, acordaros, lo hace después. Esta es la imagen cuando entramos en la original, y cuando pasamos el cursor, pues quizás la variante y la diferencia, fijaros ahí donde está, ¿no? Bien, pues ya tendríamos preparada. Ahora que tenemos ya cropping 2D, cropping 3D lo voy a omitir, porque si no el vídeo se va a hacer eterno, como la anterior clase. Y vamos a empezar porque realmente la finalidad es la misma. Con cropping 3D, pues bueno, se puede trabajar también, pero va a ser muy similar. Así que tenéis actividades de cropping 3D también, así que las podéis hacer. Vamos a empezar ahora con sampling 1D y 2D. O incluso, bueno, podríamos cropping de 3 dimensiones. Vamos a ver. Vamos a verlo, sí, vamos a verlo y nos quedamos tranquilos. Pues tener en cuenta que la única diferencia que hay con respecto al cropping 3D es que en vez de ser de 2 dimensiones es de 3 dimensiones. Con lo cual, pues bueno, podríamos verlo. Vamos a verlo si queréis un momento. Cogemos números, llamamos cropping 3D y lo vamos a preparar. Voy a hacer uno muy sencillo para la salida, en este caso, de datos. Y las dimensiones como en este caso las trabaja, ¿no? Para recorte de dimensiones. Uno muy sencillo porque, bueno, ya tendréis tiempo para hacer luego el proyecto con algún tipo de propiedad de estas, si queréis, y de redes neuronales y hacer alguno. Pues bien, vamos a ver uno en el que, si os fijáis, la única diferencia que va a haber es pues que trabajamos con 3 dimensiones. Bueno, en este caso, pues vamos a ver un ejemplo en el que vamos a crear unos datos aleatorios y luego vamos a hacer el mismo proceso. No va a ser nada. Creamos un conjunto de datos 3D aleatorios, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues, lo podemos expandir a la dimensión del conjunto de datos para que ajusten la entrada esperada a la capa cropping 3D. Vamos a crear una capa de recorte de 3D y le vamos a aplicar los datos de entrada. La capa de recorte que vamos a hacer nosotros está configurada para recortar un punto de todas las direcciones. Por lo que los datos de salida pues tendrán una forma de 888. Tenemos que tener en cuenta para qué se usa este tipo de cropping 3D, ¿no? Comúnmente para conjunto de datos volumétricos, como imágenes de resonancia magnética MRI, ¿no? En 3D. Pero nosotros no vamos a ver un megaproyecto de esos porque si no
podemos tirarnos aquí horas para hacer el ejercicio. Así que vamos a ver uno muy simple y luego ya este tipo de megaproyectos los podéis hacer como comentamos para el proyecto que tenemos en la unidad correspondiente, ¿no? Que tenemos muchas horas ahí para hacer un proyecto. Bien, vamos a empezar. Vamos a eliminar todo esto. Vamos a quitar la imagen esta, porque si no, no carga nunca. Y empezamos. Muy sencillo, ¿no? Import numpy as np. Vamos a colocar from TensorFlow .keras .layer. Import c cropping 3. Perfecto. Aquí ya vamos a crear los datos en 3D aleatorios de forma de 10, 10, 10. Así que input, vamos a poner minúscula, input, guión, data. Va a ser igual, aquí va a ser igual, anp, punto, random, punto, random también. Y ahora ya le vamos a colocar aquí los paréntesis y le ponemos 10, 10, 10. Ten en cuenta que se va a quedar en 8,8 porque la idea es recortar a todos por igual, a todas las dimensiones. Vamos a expandir la dimensión para ajustarnos a la entrada esperada que espera directamente cropping 3D. Así que ahora ponemos un input, guión, data, digamos input guión data, vamos a poner np punto expand dims, este es para expandir directamente esos datos a las 3 dimensiones. Así que input data y luego coma axis y aquí ahora le colocamos 0 punto menos 1. Bien, ya tenemos organizados los datos para que los pueda recepcionar Cropping 3D y pueda operar con ellos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Crear la capa de recorte de 3D, ¿no? Recortar un punto de todas las direcciones. Así que crop-layer va a ser igual. ¿A qué puede ser igual? Cropping 3D. Cropping va a ser igual a 1 1,1 1,1, ¿no? Pues todos van a ser por igual el recorte, así que no hay que poner nada. Y coma 1,1. Así ya tenemos organizado el recorte. Y luego lo único que tenemos que hacer, aplicar en este caso la capa, ¿no?, de recorte de los datos de entrada. Así que output, data, va a ser igual a crop-layer y este va a ser input data, input-data. Con esto ya tenemos ya todo recortado. Ahora lo único que hace falta es saber la dimensión, ¿no? Así que ahora vamos a trabajar con la dimensión, la forma, mejor dicho, ¿no?, el formato que de entrada y de salida. Por una parte, vamos a colocar aquí F, y vamos a poner entrada, pueden poner entrada de datos. Aquí ya podemos colocar
las llaves input data punto .sar. Y por otro lado vamos a tener print y vamos a colocar aquí f, vamos a poner salida de datos y va a ser igual, vamos a colocar aquí output data, ¿no? Punto sar. Bueno, como es habitual acordaros, la comilla no va aquí. Creemos que es otro lenguaje, que es concatenar valores y directamente los valores hay que agregarlos dentro de la línea. Vale, pues ahora ya tendríamos. La aplicación es esa, no hay más. Si ahora yo cojo y directamente, bueno, cierro esto, por supuesto, para empezar a ejecutar el otro. Ahora pongo un CLS para que se vea bien la información en consola y directamente ejecuto. Fijaros cómo la entrada ha sido de esto y cómo se ha recortado, ¿no? Si os fijáis en 8.8 a 10.10 que tenía. Se ha recortado los valores determinados que teníamos de información de datos. Bien, pues vamos ahora por el siguiente, que es sampling 1D. Vamos a ver que hay así que vamos a empezar a ver un sampling y para qué nos sirve. En un momento dado, vamos a ir organizándonos, ir preparando ya aquí el código fuente para prepararlo. Por tanto, primero que podemos decir de este tipo de operación upsampling, ¿no? Pues se va a referir a aumentar la resolución de los datos. Vamos a irnos, si queréis, ya a nuestra pizarrita mágica y vamos a empezar. Up aumenta eso por una parte, ¿no? Si antes recortábamos, ahora aumentamos. Fijaos la diferencia, ¿no? En el caso de las que hemos visto hasta ahora, recortan. Ahora esta aumenta. En el concepto de datos de series temporales o secuenciales podríamos trabajar en un momento dado para hacer ese tipo de operaciones. Podemos implicar el aumento de la frecuencia de las muestras. Por ejemplo, de una muestra por minuto a una muestra por segundos. Acordaros que Keras, la librería tiene una carga especialmente diseñada para hacer upsampling, que en este caso vamos a ver que se llama upsampling 1. Lo mismo ocurre con
1D, 2D y 3D. Volvemos a lo mismo. Como hay datos de una dimensión, 2 dimensiones o 3 dimensiones, pues tenemos un sapling para todo tipo de datos. Vamos a ver un ejemplo práctico utilizando este tipo de característica para duplicar la frecuencia de secuencia de entrada. Y vamos a verlo muy sencillo. Y este sería, vamos a verlo. No hay que darle más vueltas porque, bueno, en este caso, pues, no tiene mucho que explicar. Bien, pues vamos a ponernos con el from, nos ponemos numpy, nos ponemos directamente import. Le ponemos asarray. Le colocamos from keras.models import secuencial para crear nuestro modelo from keras layers import up sapling sampling 1 y ahora pues vamos a crear una secuencia de entrada. Fijaros que tenemos esta, por ejemplo, ¿no? Asarray. Y le vamos a colocar aquí 1, 2. 3, 4, 5, 6, ¿no? Lo ponemos bien. Ahora sí. Y ahora ya, acordaros, pues cambiamos la forma de los datos para tener 3 muestras. 2 características y un canal. Así que vamos a preparar esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahora data igual a data punto res sap, ahora este, y le ponemos lo que hemos dicho. 3, 2, 1, ¿no? 3, 2, 1. Después de esto, que tenemos probados ya los datos, ¿qué hacemos? Definimos el modelo, ¿no? Model igual a secuencial, y por otra parte ponemos model.add y agregamos la primera capa. Acá, para acordaros, será upsampling 1, ¿no? Así que upsampling 1. Y ahora después, dentro de upsampling 1, vamos a poner los valores, ¿no? Vamos a poner la forma. Impulsar y la forma que va a tener va a ser de 2, 1. Y ahora ya hacemos una predicción del modelo. Así que hat, por ejemplo, ¿no? Podemos poner, o hat igual a que a model.predict y en él ponemos data. Y ahora vamos a ver el resultado. Por lo cual ahora ponemos print data, no, me he equivocado, y hat y ya tenemos separador. Bien. Así que vamos a repasar un poquito y a explicar un poco el código para luego ya pasar a ejecutarlo y ver el resultado.
Lo único que vamos a hacer, acordaros, es ampliar los datos, ni más ni menos. Así que lo primero, como es habitual, es las librerías. Omito explicar las librerías. Voy a explicar lo que nos interesa, que es a partir de la organización de los datos que tenemos. Así que definimos una secuencia de entrada de datos en 2D. Ten en cuenta que aquí tenemos una secuencia de datos en 2D, ¿no? Con un arreglo, como veis aquí, de 3×2. Después de esto, debido a acordaros a que upsampling 1D espera que los datos de entrada tengan una forma específica, pues ¿qué tenemos que hacer? Hay que tener en cuenta que lo espera los datos ni más ni menos que sean tridimensionales, en 3 dimensiones. Si no, no puede operar con ellos. Ten en cuenta que trabaja con 1D, pero es un poco incongruente, ¿no? Pero es así, ¿no? Específicamente, lo que espera upsampling 1D que sean tridimensionales o de 3D. Necesitamos remodelar, ¿no? Nuestros datos de entrada, ¿para qué? Para que tengan 3 muestras, 2 pasos temporales y unas características. De esta manera ya generamos los datos y los organizamos como realmente necesita para luego hacer ese proceso. Después, ¿qué hacemos? Definimos el modelo. ¿Y qué tenemos en el modelo? Se trata de un modelo secuencial, ¿no? Con una única upsampling 1D, ¿no? La forma de entrada de la capa correspondiente que hemos agregado upsampling 1D, ¿no? Y se especifica como 2,1. ¿Esto qué significa? Que tenemos 2 pasos de tiempo y una característica. Y finalmente, ¿qué se puede hacer? Pues finalmente, después de hacer el modelo, tenemos directamente ya, utilizamos el modelo para hacer la predicción de los datos de entrada. En este contexto, predicción simplemente significa que los datos de entrada van a ejercerse a través de un modelo determinado. Y luego ya imprimimos el resultado de la salida de esta secuencia de la misma forma que los datos de entrada, pero con la longitud de secuencia duplicada. Porque cada paso de tiempo de los datos de entrada se repite 2 veces. Es lo único. Va a duplicar los datos. Por lo tanto, ahora, si ejecutamos, que guardamos los datos, ejecutamos, pues ya hemos dicho lo que va a ocurrir, lo que va a suceder. Fijaros cómo lo ha duplicado. Si os fijáis, ¿no? El 2, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿no? Con lo cual amplio. Vamos a ver upsampling 1D para que veáis que es muy similar. Lo único que ocurre, pues, que en el caso de upsampling 1D, ¿qué ocurre? Que no trabaja con valores de una dimensión, trabaja con 2. Así que vamos a ver ahora cómo lo haríamos. Para ello, vamos a empezar de nuevo. Guardamos todo y vamos a preparar nosotros ahora y vamos a hacer uno muy parecido. No va a cambiar mucho, va a ser lo mismo. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a definir una imagen de 2×2. Luego se remodela para tener una forma correcta que se espera con upsampling 2.2, una imagen de 3D con muestras, filas, columnas y canales. Luego vamos a definir un modelo con una única capa, upsampling 2D, que se va a usar para hacer una predicción con la imagen de entrada. En este caso, la predicción simplemente significa que la imagen de entrada a través del modelo es lo único que va a hacer, y luego que la salida va a ser una imagen de la misma forma que la imagen de entrada, pero con números de filas y columnas duplicados. Aquí, acordaros, sería para imágenes. En el caso nuestro, pues vamos a verla. ¿Qué hacemos? Pues vamos a empezar como es habitual, ¿no? From numpy
numpy, as, np, le vamos a colocar después numpy, el as 2 veces va a ser que no. Vamos a ver el import, porque vamos a importar, acordaros, a array. Las array por un lado, vamos a poner otro from, que era .models import secuencial, y luego vamos a tener otro from, que va a ser para keras también. Vamos a poner layers y vamos a poner import, que va a ser directamente up sapling doble. Supongamos que tenemos la siguiente imagen, binaria, podríamos decir, ¿no? Los números. Vamos a poner una X, que va a ser igual a asArray y ya lo vamos a colocar. No voy a trabajar importando imágenes, acordaros, porque si no se hacen los vídeos muy largos. Luego en un momento dado podemos, si necesitamos ejemplos de ese tipo, podemos hacerlos luego en clase. Pero ahora vamos a hacer uno muy sencillo para que sepáis que lo único que hace es ampliar. Una imagen la ampliaría. En los, si tuviera directamente píxeles, ¿no? En una imagen tiene píxeles, ampliaría los píxeles de la imagen, o ampliaría la imagen específica. Bien, aquí tendríamos uno y aquí vamos a tener otro, que va a ser, en el caso nuestro, pues 3, 4. Bien, ya tenemos preparado, vale, esto está mal, porque esto tiene que ser aquí, y ahora ya sí. Bien, pues ya, teniendo ya la correspondiente imagen, pues ahora lo que vamos a hacer es cambiar la forma de los datos para tener en este caso una muestra, 2 filas y 2 columnas. Así que aquí ponemos x igual a x punto res sharp, le vamos a colocar aquí ya la forma que va a tener nuestra imagen. Vamos a cambiar la forma de la imagen. Así que 1, 2, 2, 1. No 3, sino 2. Después de esto, la misma operación que antes. No vamos a hacer nada en especial. Va a ser la misma operación que antes. Definimos el modelo. Model no, igual. Aquí va a ser a sequence. Y luego model punto add. Y aquí la capa, pues, ¿cuál va a ser? La única que tenemos es Sapling 2, ¿no? 2D. Y este ya lo único, la misma operación. Input sharp, guión sharp. Y aquí le ponemos ahí 2, 2, 1. 2,2,1. Y ya lo único sería, bueno, después de definir el modelo, hacemos la predicción, ¿no? Así que ponemos la misma variable. Ponemos variar y hat igual a model punto y le colocamos aquí ya predict. Y dentro de predict x. Y ya está. Hagamos un print y le colocamos aquí ya la predicción de i hat.
Guardamos y poco hay que explicar porque es la misma operativa. Así que ahora tendremos ya el resultado. De hecho, por ejemplo, vamos a ver algunas variantes de explicación que no hayamos visto en el anterior ejemplo y vamos a ver el 3 y después ya nos queda el padding y ya hemos acabado la clase. Número 7. Cosas importantes, pues acordaros que lo que vamos a definir una imagen de 2×2 aquí, ¿no? Aquí con este tipo de variable tiene una imagen de 2×2. Y lo único, así relevante, es que en Upsampling 2D espera datos de entrada que tengan una forma específica, en este caso sería 4D, acordaros, no es 3D, el anterior 1D necesita valores de 2D, de 3D, pero esta que ocurre, que esta necesita o espera que sean de 4D, por lo que necesitamos cambiar la forma de nuestros datos de entrada para que tengan ese tipo de formato, ¿no? Que será uno de muestra, 2 filas, 2 columnas y un canal. Por eso se especifica, como es ahí, el ResHap, creamos la forma específica de la imagen para poder operar con ella. Después el modelo. Y dentro del modelo, ¿qué tenemos? Relevante, pues serían los parámetros que tiene Upsampling 2D, ¿no? Que especifica, en este caso, como 212. Esto significa, acordaros, 2 filas, 2 columnas y un canal. Lo único relevante. Y ya lo único hace la predicción. Eso ya sabemos, la predicción cómo la hace. El print lo mismo. Y bueno, en este caso, ¿qué va a imprimir? Pues acordaros el resultado, la salida, es la imagen con el mismo número de canales de los datos de entrada, pero con dobles filas, con dobles columnas, porque cada píxel de los datos de entrada se repite en un bloque de 2×2. Es la única diferencia. Bien, vamos a la 3D. Va a ser muy parecido, así que vamos a hacer uno muy similar para que no haya ningún problema. Ahora la diferencia, si os fijáis, va a ser, pues en los imaginemos que son la imagen, estos valores son píxeles, ¿no? Entonces, bueno, trabajar con más aumenta, ¿no? En este caso, vamos a verlo cómo trabajamos. Vamos a definir un bloque de entrada de 2×2×2 y luego se remodela para tener forma correcta, que la espera Upsampling 3D. Acordaros que aquí ocurre que en vez de 4 son 5D, con lo cual nosotros nuestro bloque tenemos que adaptarlo, ese tipo de imagen, a una 5D para que pueda trabajar con esa muestra y poder hacer las operaciones que tenga que hacer. Por lo tanto, aquí vamos a trabajar con la profundidad, con las filas, con las columnas y con los canales. Luego vamos a definir un modelo con una única capa, que es Upsampling, en este caso 3D. ¿Y se usa para qué? Para hacer una predicción con el bloque de entrada. En el caso que estamos diciendo, predicción, ¿qué es? Pues simplemente va a significar lo que comentábamos antes, pasar los datos de entrada a través del modelo. La salida es un bloque de la misma forma que el bloque de entrada, pero, ojo, con un número de profundidad, filas y columnas duplicado. Así que vamos incluso a modificar, porque no vamos a cambiar nada, lo único, la hash array hay que cambiarla y meter algún tipo de componente más, así que vamos a colocar nosotros la hash array bien. ¿Nos puede valer esto? Sí, lo único que ocurre es que nosotros ahora vamos a preparar aquí los datos ahora, recordaros ahora,
1, 2 y 3. Y ahora con 3, ya sí, pongo 1,2. Voy a poner aquí directamente el siguiente, que será 3, 4, 3, 4. El siguiente 5, 6. Claro, es normal, ahora la imagen tiene que ser más amplia, con más características, ¿eh? Y más compleja, entonces necesitamos más valores. 7,8. Y con esto que tendremos ya la correspondiente imagen, ¿no? Que vamos a trabajar. El bloque de entrada. Bien, ¿qué hacemos? Ahora cambiamos la forma de los datos, como estamos diciendo, ¿no? Porque nosotros tenemos que trabajar con el formato de 5D que requiere. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Pues lo único, cambiar los formatos. Así que lo cogemos aquí y vamos a poner que en vez de 4, vamos a tener uno más. 1,2, 2, no, el 3 no, 2,2, y ahora ya, 1. Con esto ya tendríamos preparado ya el formato específico para trabajar con el modelo y con los valores determinados en la capa respectiva, que es la Chaplin 3D. De hecho, aquí hay que poner 3D. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues fijaros, aquí tienen 3 elementos, ¿no? Pero como era para 4D, ahora para 5D, ¿qué ocurre? Que necesitamos uno más. Así que lo único que tenemos que hacer aquí, 2,2. Y ya tenemos preparado los 4 elementos. Bien, visto esto, lo único que hacemos ya es la predicción y luego ya pintamos. Y ahora ya pues vamos a explicar un poco lo relevante. Son 2 puntualizaciones que hay que hacer porque el resto lo sabéis ya. Así que si nos centramos específicamente en lo que nos interesa, estamos hablando que vamos a definir una entrada, si os fijáis aquí, de 2 por 2 por 2. En el caso nuestro estamos trabajando con una entrada de 2 por 2 por 2. Después de definir esa entrada de 2 por 2 por 2, pues acordaros que ¿qué espera Chaplin 3D? Pues espera que los datos de entrada tengan una forma específica. ¿Y qué tipo de forma específica es? Que sean de 5D. Por lo que necesitamos que cambiar la forma de los datos de entrada para que tenga una muestra, 2 bloques de profundidad, una muestra, 2 bloques de profundidad, 2 filas, 2 columnas y un canal. Teniendo ya ese tipo de características, pues ya puede trabajar con los datos que le vamos a enviar a la capa. Hacemos el modelo, creamos la capa y lo más relevante de la capa, ¿qué es? Pues los parámetros que tiene la forma que va a trabajar Upsaplin 3D. Y en el caso nuestro va a ser con 2, 2, 1, 2. ¿Qué significa? Que significa pues que va a tener 2 bloques de profundidad, 2 filas, 2 columnas y un canal, como hemos dicho anteriormente. Y finalmente lo pintamos. Al imprimir el resultado, ¿qué va a hacer? Pues que la salida del bloque del mismo número de canales que los datos de entrada. Pero acordaros que el doble de profundidad en filas, en columnas, porque cada valor, ojo, cada valor de estos datos de entrada se repiten en bloques de 2 por 2 por 2. Así que ahora ya lo guardamos y si ejecutamos, pues nos saldrá el resultado. Veros aquí el resultado final. Bien, pues ahora ya seguimos. ¿Qué tenemos ahora? Lo que nos queda, 0 padding. Aquí ahora 0 con 0 padding. ¿Y qué es 0 padding 1D? Pues vamos a verlo.
Para ello, como siempre, vamos a tener en cuenta que cero padding. Ten en cuenta que cero padding, ¿qué es? Pues es una capa que puede agregar ceros en las entradas temporales, lo cual es útil ¿para qué? Para algunas arquitecturas de red, especialmente las redes convolucionales. Así que acordaros que sería para eso. Vamos a ver un ejemplo muy simple en el que vamos a definir una secuencia de entrada de 3×2, luego se remodela para tener una forma correcta que espera 0 padding 1D, como siempre. Las estructuras, si os fijáis, en todo tipo de playas de estas son muy parecidas. 3 muestras, 2 pasos temporales y una característica. Luego vamos a definir un modelo con una única capa, como siempre, porque estamos haciendo un ejemplo muy simple, que va a ser 0 padding 1D, que lo vamos a usar para hacer una predicción con los datos de entrada. En este caso, simplemente predicción, ¿qué quiere decir? Que significa lo que hemos dicho antes, pasar los datos de entrada a través del modelo. Es lo único que va a hacer. Los pasa al modelo y ya los transforma directamente en la capa específica. Es lo único que vamos a hacer en el modelo. Y luego la salida va a ser una secuencia de la misma forma que la secuencia de entrada, pero con un paso de tiempo adicional al principio y al final de la secuencia, que es rellenada con ceros. Así que vamos a empezar. Yo creo que incluso no voy a cambiar nada, porque la estructura es muy parecida. Vamos a trabajar con los mismos elementos, así que me voy a modificar. Bueno, lo primero que tengo que hacer, por supuesto, es poner el 0 padding aquí, porque si no luego fallará. Así que 0 padding 1D. Para ir más rápido, cogemos, ponemos las array, que va a ser de 2 corchetes, le ponemos 1, le ponemos 2, vamos a colocar aquí más elementos, acordaos que es de 2 dimensiones, en este caso va a ser tridimensional, así que vamos a colocarle aquí directamente ya el 3,4, vamos a hacerlo para que no os confundáis con los mismos valores, así que 5,6 y ya tendríamos preparado, no punto, 6, y ya tendríamos preparado las arrays. Ahora tenemos que transformarlas, así que ahora lo único que tengo que hacer en el data x, bueno, puede ser x, lo único que vamos a hacer aquí en x, vamos a ver aquí, vale, vale, está bien ya, aunque había puesto aquí una raya, vale, pues aquí, acordaros que tengo que hacer, cambiar los valores, y en el caso mío voy a poner 3, 2, 1. Con esto ya tendríamos preparado. Ahora definimos el modelo porque ya hemos adaptado el formato para que pueda trabajar y ahora vamos a trabajar el modelo. El modelo que ocurre tiene la capa de siempre. Lo único que cambia ahora que va a ser 0 padding. 0 padding 1. Vale. Y ya tendríamos aquí el sharp. Vale, 0 padding. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Pues ahora, fijaros, ahora sí tengo que cambiar esto, porque esto del 0 padding no me vale. Tiene otros parámetros distintos a los específicos. Así que ahora pongo padding, le voy a colocar aquí D1, y luego vamos a colocar coma, y le pone input, guión bajo, sharp, y el input sharp le voy a agregar aquí 2.1. Input sharp 2.1. Y con esto ya tendríamos preparado. Ahora ya lo único que hacemos es a la predicción y luego pintamos. Fijaros que sencillo. Vamos a analizar un poco el ejemplo. Así que vamos a ver el ejemplo. El resto, nada, ¿no? Hasta aquí ya lo sabéis de memoria.
que metemos unos datos específicos, los transformamos para que pueda trabajar zero padding y ya está, ¿no? Lo único ahora son los parámetros que requiere zero padding, porque el resto lo sabéis ya. Así que creamos la secuencia como es habitual. En este caso tiene que ser entrada de datos de 2D y 3×2. Acordaros, tenemos unos datos de 2 dimensiones de 3×2. Y luego después de esto, pues lo que hacemos es, debido a que Zero Padding espera los datos de entrada que tengan en este caso una específica forma que va a ser de 3D, necesitamos que modelar nuestros datos. Y para ello requerimos de este tipo de instrucción que ya sabéis para qué sirve. Y ella, pues vamos a trabajar con un parámetro de 3 que son 3 muestras, 2 pasos temporales el 2 y una característica. Después de esto, vamos a definir el modelo. El modelo ya sabéis que la única diferencia del modelo es los parámetros que requiere Zero Padding, 1D. Y en el caso nuestro, tener en cuenta que Zero Padding se especifica como 2.1. Significa que va a tener 2 pasos de tiempo y una característica, más ni menos. Y luego ya la ejecución. Así que podemos guardarlo, ejecutar y el resultado, que no hemos dicho, ¿qué tipo de resultado va a dar? Pues si va a imprimir una salida de secuencia de la misma forma que el dato de entrada, pero con un paso de tiempo adicional al principio y al final de la secuencia que lo va a rellenar de ceros. Así que vamos a ejecutarlo y ver el resultado. Con 2D y 3D muy rápido, porque tampoco tiene mucho. Así que vamos a ver aquí cómo efectivamente de la entrada y la salida, aquí fijaros, entrada 0, salida 0. Entrada 0, salida 0. Y así con todos. Entrada 0, salida 0. Bien. Vamos a ver ahora así que vamos ahora al siguiente. El siguiente es con 2D. Así que vamos a ver el mismo ejemplo. Trabajado. Si os fijáis, los datos no cambian, no difieren. Lo único son los parámetros. Pero bueno, vamos a darlo todo, puesto que la anterior clase pues nos quedó por ver algunas cositas que, bueno, que luego lo vais a poder ver en los ejemplos, pero se hizo muy largo. La anterior clase, pues ahora vamos a verla rápido. Diferencia, pocas. Si nosotros cogemos ahora, trabajamos directamente los elementos, vamos a colocar aquí las array, acordaros, bueno, el 0 padding 2D, como siempre, le colocamos aquí ya los corchetes, le colocamos aquí 1,2, y ahora le colocamos 3,4. Aquí tenemos todo ya preparado y ahora lo único que va a cambiar, como ya sabéis, ¿qué es? Pues en el caso nuestro el data res sar, que va a ser ahora con 2 elementos más. Va a tener por una parte 3, 2, 2 y 1. 3, 2, 2 y 1. Ten en cuenta que aquí lo que hacemos, aumentamos. Ten en cuenta que aquí trabajamos con otra dimensión más, con lo cual necesitamos tener una muestra, dos filas, 2 columnas. ¿Y qué más necesitamos? Pues un canal, ni más ni menos. Por eso trabajamos así. Y luego lo mismo ocurriría con el modelo. El modelo, pues aquí en padding, vamos a trabajar con 1,1. ¿Por qué? Chicos, ¿por qué trabajamos con 1,1? Porque es otra dimensión más, con lo cual tenemos que agregar otro componente más. Tampoco hay que explicar más este ejercicio porque lo único que hace es crear otro componente, otra dimensión. ¿Y qué ocurre? Al tener otra dimensión tenemos que tener otro parámetro más, que sería un 2. Con lo cual aquí trabajamos con otro tipo de valor. La única diferencia, la predicción sería la misma y luego lo otro lo mismo.
Con lo cual tendríamos ahora el 2. El 2, que aquí tenemos que poner el 2. Así que la única que podríamos nosotros explicar es la línea de 0 padding 2D. Así que vamos a explicar esta línea, que es la única que interesa. Bien. Padding 1.1, que es lo que me interesa a mí, de los parámetros, sería el argumento padding. ¿Qué indica? ¿Cuántos ceros tiene que añadir en cada dimensión superior e inferior, izquierda o derecha, de la imagen, respectivamente, ¿no? En este caso 1.1, ¿qué quiere decir? Que vamos a añadir una fila de ceros en la parte superior e inferior de la imagen, y una columna de ceros en la izquierda y derecha de la imagen. Y luego ya impulsar, que es 2, 2, 1, que estamos viendo aquí. Pues aquí lo que estamos preparando, ni más ni menos, son los argumentos de la forma de entrada de que necesitamos para la primera capa del modelo de Keras. Por tanto, la forma de entrada se define como altura, anchura y canales. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Ni más ni menos, por ese orden. Donde altura, ¿qué es? Es el número de filas de cada imagen. La anchura es el número de columnas de cada imagen. Y los canales, que son el número de canales de color de cada imagen. En este caso, input 221, ¿qué quiere decir? Significa que la imagen de entrada tiene dos filas, dos columnas y un canal de color. De cargar, de ejecutar, aquí me he equivocado, no es 3, es en este caso 1. Podemos, ya ahora sí guardamos y ejecutamos. Pues aquí como me da el resultado definitivo. Y ahora vamos a ver el mismo ejemplo, pero para 0 padding 3D. Y vamos a ver el mismo ejemplo. Así que vamos a trabajar con 0 padding 3D. Como ya es habitual, voy a cambiar que el 3D y la array que vamos a trabajar. En el caso nuestro, vamos a preparar ya la array. Sí, voy a modificar la entera porque si no me equivoco en un corchete, porque tiene 20.000 corchetes, así que vamos a verlo. Bien, en el caso nuestro serían 3 corchetes, 1, 2 y 3, y empezamos aquí. 1,2, empezamos con el siguiente, coma, vamos a meterle aquí 3,4, 3,4, coma, 5,6 y coma 5,6, 7,8. Pues ya tenemos preparados todos. Ahora, ¿qué ocurre? Los numeritos, ¿no? Aquí cambia, varía. ¿Y cómo va a ser? Meto un 2 dentro de aquí. Sería eso. Y luego después, ¿qué cambia? Pues, ¿qué ocurre? Que aquí tengo que agregar un 1, acordaros, porque otra dimensión, está la 5, la quinta dimensión, así que hay que meter uno más. Aquí hay que meter uno más. Así que agregamos uno más. Y aquí, acordaros, tenemos que tener, muy importante, otro 2. Con esto ya adaptamos a la 3D. Y el resto ya sería igual. Explicación. Vamos a ver la explicación sobre todo. Vamos a ver la explicación específica que vamos a generar nosotros. Una parte que tenemos, Keras, ¿no? Y lo que nos vamos a centrar sobre todo es la dimensión, ¿no? La dimensión, tener en cuenta que tenemos esta. Definimos un array, acordaros aquí, ¿de cuánto? De 2 por 2 por 2. Después de definir el array de 2 por 2 por 2,
Luego ya que hacemos con cero padding, esperamos los datos de entrada que son las 5D. Acordaros, necesitamos por tanto organizar este tipo de información de esa manera. Por eso ponemos aquí una muestra, le ponemos directamente 2 bloques de profundidad, le ponemos 2 filas, 2 columnas y un canal. Y luego lo único que es relevante es que en el caso de definir cero padding, pues tenemos que especificar 2221. Aquí si os fijáis, en SHARP, que significa 2 bloques de profundidad, 2 filas, 2 columnas y un canal. El 111 del padding, ¿qué es? Es la cantidad de padding, de relleno, que se agregará en este caso a los datos de entrada. En el supuesto que estamos viendo, se agrega ceros alrededor de los datos de entrada de cada dimensión, profundidad, altura y anchura. Y ya directamente ejecutamos. Así que vamos a guardar los cambios y a ejecutarlos. Y ya con esto hemos acabado la clase 7, por ahí. Aquí tenéis el resultado, cómo nos agrega los elementos respectivos.